Hola amigos, bienvenidos a mi Story Channel. Este es el primer video que haré de una secuencia de videos porque pensaba hacer uno solo, haciendo la comparación entre los sumerólogos, digamos, los más importantes o los que más hemos tratado aquí en el canal, entre todos nosotros, ustedes conmigo. Pero me di cuenta que cada sumerólogo merece un video. De otra manera, vendría un video de quién sabe 3, 4 horas también. Así que era demasiado pesado. De manera que decidí hacerlo por segmentos y en este primer video veremos un poco, porque en realidad, obviamente, en un video ni siquiera de 1 o 2 horas se puede hablar de todo el trabajo de este gran sumerólogo Federico Lara Peinado, pero pude extraer su esencia y algunas de las cosas, digamos, más interesantes que vamos a observar, analizar y a ponerlo sobre la mesa para al final hacer un video de conclusión con, digamos, con los puntos en los cuales se encuentran estos sumerólogos, especialistas y estudiosos porque incluiremos obviamente a Zecaria Sitchin y a otros, de manera que voy a hacer un video de conclusión al final de esta secuencia. Espero que les agrade la idea, espero que me acompañen en estos análisis y empecemos. Antes de comenzar con el argumento del sumerólogo Federico Lara Peinado, quiero mostrarles directamente aquí la fuente de donde pude extraer toda la información, aparte de mis búsquedas, aparte de otras investigaciones y otros libros que tengo. Afortunadamente en Internet podemos contar con asistentes muy buenos que nos ayudan a encontrar otras fuentes mejores de las que tenemos, pero este libro les digo que es excelente, se los recomiendo, Historia de los Sumerios, y lo encontré en español, seguramente llegó de España, que se titula Historia de los Sumerios de Federico Lara Peinado. Es una gran obra este libro. Y para introducir el argumento, antes que nada, una premisa porque un documento sobre estudios orientales de la Universidad de Salamanca que encontré pone a pie de página esta importante premisa. Abro comillas, la sumerología está lejos aún de disponer de unas ediciones críticas fiables y sobre todo estables de los textos literarios sumerios. Desde los inicios de su desciframiento en el siglo XIX, el conocimiento de la lengua sumeria se ha basado fundamentalmente en una aproximación estrictamente filológica antes que lingüística. Pongan atención porque es importante comprender por qué no hay que dar por sentado toda la información que nosotros recibimos acerca de los sumerios. En realidad estamos a los inicios del descubrimiento de esta civilización y todavía falta mucho por saber. Los miles de textos escritos en sumerio, exhumados en las excavaciones arqueológicas, han obligado a los expertos en las culturas del cuneiforme a ir desbrozando las fuentes, intentar comprenderlas y derivar de ellas una gramática básica suficiente para entender mejor los textos. Después de 150 años de estudios sumerológicos, el sumerio continúa guardando celosamente aspectos esenciales de su morfología y en algunos casos extremos, la discrepancia entre los sumerólogos es tan aguda que no solo no alcanzan a ponerse de acuerdo sobre el uso o significado de un morfema dado, sino que ni tan siquiera hay consenso al segmentar un morfema determinado, siendo de esta manera muy difícil llegar a elaborar una gramática sumeria consensuada por toda la comunidad sumerológica. Desde este momento,
yo les voy a exponer a ustedes algunos datos interesantes que cada especialista ha aportado para luego compararlos entre ellos, como les comentaba, y sacar conclusiones o al menos hacernos una idea general sobre sus puntos en común o contradictorios. Si en los videos que yo les he expuesto aquí, ya poco a poco ustedes se habrán dado cuenta que con la lengua hebrea todavía hay mucho por decir y todavía no se ha dado la última palabra y tampoco hay consenso en muchos términos que encontramos en el Antiguo Testamento. Imagínense ustedes en una lengua que no existe desde hace milenios. Nadie la ha escuchado como se hablaba originalmente, muy parecido a lo que pasa con los escritos del arameo y el hebreo antiguo, pero con Sumeria peor, porque es que mm, no hay una tradición tampoco, porque tengamos en cuenta que los sumerios, aparte de que no se sabe cómo aparecieron en la escena, y eso ya lo vamos a ir viendo poco a poco, su lengua, la lengua sumeria, no se sabe de dónde proviene. Es una lengua aislada. Quiere decir que no se conoce cuál es su familia lingüística, no se sabe cuál es su proveniencia. Así que es muy complicado. No es una lengua semítica, no está relacionada. Se han, digamos, han convivido y luego los acadios adoptan el sumerio y me imagino aportándole también su lengua propia. Entonces, el sumerio prácticamente se fusionó y no sabemos cómo era originalmente. Así que tengan en cuenta que esa era la lengua que hablaban los dioses, los Anunnaki, los Dingir. Bueno, ya iremos adentrándonos en esta interesante investigaciones de muchos años del doctor Lara Peinado. Un par de palabras acerca del doctor Federico Lara Peinado son importantes porque hay que saber que él es un destacado catedrático y académico español reconocido por su amplia trayectoria en el estudio y la difusión de la historia y la cultura del Antiguo Oriente Próximo con un profundo conocimiento en las áreas de la asiriología y la egiptología, ha contribuido significativamente al campo a través de sus investigaciones y publicaciones. Su labor docente en la Universidad Complutense de Madrid ha formado a numerosas generaciones de estudiantes, inspirándolos a explorar las civilizaciones antiguas y su legado. Además, su participación en diversos proyectos arqueológicos y su labor como conferenciante reflejan su compromiso con la divulgación del conocimiento histórico y cultural. Ha escrito más de 30 libros. Lara Peinado es un gran conocedor de la civilización sumeria y él nos pone al tanto de esas dificultades e incertezas que han tenido que sortear los sumerólogos. Empecemos por lo que no sabemos de los sumerios. Por ejemplo, no se ha podido establecer su origen. Eh, yo diría que es lo más importante. Hay varias hipótesis y aún no son concluyentes. Peinado piensa que en tiempos remotos pudo haber existido un pueblo al cual él llama el pueblo X, o quizás piensa él que podría tratarse de un pueblo que era muy avanzado y que se había asentado en esas tierras de Sumer, pero de parentela desconocida, un verdadero misterio esto. Y yo ya lo había mencionado en otros videos acá y ahora lo confirmamos con este gran sumerólogo. Él nos indica que realmente no se sabe cómo aparecen ellos en la escena de la historia y sobre todo de la prehistoria. Se ha hipotizado que pudieron ser de ascendencia europea y africana, pensando a qué etnia pudieron haber pertenecido, porque pues si hablamos de raza, de pronto la gente se ofende. Se piensa que pudieron ser de ascendencia europea o africana, europea y africana. Ya estaban mezcladitos. Ellos ya, cuando, digamos, los cuerpos, porque hice una averiguación acerca de los restos humanos que encontraron, que han podido obtener de la información de todos estos huesos y
lo que han encontrado. Y lo que veo es que ellos estaban mezclados entre europeo y africano. Así que con certeza no se sabe a qué etnia, cuál era la etnia original. No se tiene pistas al respecto. Por ejemplo, en lo que pude averiguar de estos restos humanos que han encontrado, se puede saber que los sumerios en promedio eran bajos, de baja estatura, más o menos de 1,60. Sin embargo, las personas que pertenecían a una élite o a una clase social alta tenían más o menos un promedio de 1,70 de altura. Además, un dato curioso es que tenían casi siempre el cráneo era dolicocéfalo, o sea, era cráneo alargado. Esto es un dato interesante. En algunos casos no era dolicocéfalo, pero casi siempre eran de este tipo de cráneo. Esta misteriosa cultura era muy desarrollada para su tiempo. Y en eso sí están de acuerdo todos los sumerólogos estudiosos. Esto es una certeza y eso no se puede poner en duda de que ellos iniciaron la civilización. Con ellos inicia una civilización conocida de la cual tengamos, porque no estoy diciendo que ellos hayan sido los únicos, los últimos o los primeros, sino que son los más antiguos que nosotros, de los cuales tenemos pruebas arqueológicas. Eso hay que aclararlo también, porque recordemos que, por ejemplo, esa civilización desconocida que dejó ese asentamiento llamado Göbekli Tepe y Karan Tepe, de ellos no sabemos quiénes eran, no tenemos certeza de quiénes eran, pero ellos son más antiguos que los sumerios. Entonces, y bueno, estaban ahí en Turquía, así que bueno, esto hay que tenerlo en cuenta. Es interesante también notar lo que Lara Peinado nos cuenta de esta gente, de estas personas asentadas allí. Él dice que es muy extraño porque ellos eran pescadores y cazadores. Y, por ejemplo, sus casitas de habitación eran casitas hechas en arcilla, en barro, con palitos. De esas casas no se tiene la certeza de cómo eran, porque obviamente con esos materiales pues ya no queda nada, no queda rastro. Pero curiosamente, estas mismas personas se supone que construyeron unos edificios muy particulares y esos son los que hoy día tenemos, que son la Sigurat y otro tipo de edificaciones que realmente eran formidables en su arquitectura, en su estructura, el cómo las hicieron. Otra cosa que se sabe es que ellos enterraban a sus muertos debajo de las casitas, las habitaciones donde vivían, no en los llamados, entre comillas, templos. Y tengan eso en cuenta. Cuando yo digo templos es como lo están denominando estos sumerólogos, estudiosos, todo digámoslo, la academia oficial ha determinado que son templos, pero tengan eso ahí, tengan eso en cuenta. Estas edificaciones han perdurado muchísimo hasta hoy y esas son las que tenemos. Hay varios estratos donde ellos construían, en cada estrato histórico hay un templo y construían un templo sobre el otro, entonces por eso sabemos más o menos cuáles son los periodos históricos de cada templo, de cada edificio. Me gusta que Lara Peinado habla de edificaciones de uso oficial. O sea, él a veces evita llamarlas templos y eso me parece una posición muy respetuosa de su parte. Él dice son construcciones de tipo oficial, habitaciones de uso oficial, entonces por lo menos no las llama siempre templos, pero él dice que hay una gran diferencia entre estos tipos de edificios oficiales y las habitaciones. Las oficiales, estos llamados templos, eran hechos con adobes ya hechos, con moldes y además estaban construidos sobre unas plataformas que los aislaban del suelo. Fíjense bien, este tipo de construcción, como les vino en mente hacer unas planchas realzadas del suelo, elevadas.
Esto es bien particular. Y luego hicieron estas escalonadas que ya vamos viendo. Estas construcciones podían alcanzar hasta 300 metros cuadrados y en la cima había una habitación. Esto es muy particular y muy especial. Y esta habitación es la que algunos estudiosos dicen, la llaman capillas. Vean que este lenguaje del templo, la capilla, es un lenguaje moderno. Esto son denominaciones que nosotros le estamos imponiendo a estas construcciones que definitivamente no hay certeza tampoco cuál era el uso. Ahora, obviamente los estudiosos poco a poco, ellos tienen un concepto de los antiguos que se la pasaban era rezando todo el día. O sea, esta gente era más religiosa. Ellos, su motivo de vivir era la religión. Entonces, ustedes van a ver en los libros de todos estos sumerólogos o egiptólogos, lo que quieran, todos estos eruditos hablan siempre de religión, 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 el templo, la capilla. Así que uno se va haciendo una idea, yo me imagino, la gente que estudia la historia o la antropología o la historia de las religiones, pues ya salen como con ese disco duro programado de esta manera. Pero yo siempre les digo a ustedes, dejen abiertas las puertas a otras posibilidades y tengan siempre en mano un diccionario etimológico bueno, sobre todo online, de estos que ahora hay, buenísimos que se pueden consultar y no se queden con esas denominaciones. Es mi consejo. Desde ese recinto llamado capilla, que es una habitación en la cima de la Sigurat, el señor o gobernador, ojo, porque también aquí está siendo respetuoso Lara Peinado, no está diciendo todavía la palabra sacerdote. Excelente, excelente. Lara Peinado, mis respetos, porque él se refiere a el supuesto habitante de ese lugar extraño, porque es una habitación cerrada, y allí estaba el señor o el noble. Entonces, fíjense bien, hoy día esto es llamado capilla, ¿no? Tengamos esto en cuenta. Esta habitación en la parte alta contaba con unos recintos laterales que permitían al jefe local o patriarca, señor, como lo quieran llamar, controlar todo porque tenía una visión allí de cada, digamos, estas famosos recintos laterales, no sé si son como balconcitos, le permitía observar 360 grados de observación. Otra cosa interesante que nos cuenta Peinado es que en estos enterramientos funerales debajo de las casas habitacionales de los sumerios, encontraron unas estatuillas, ustedes ya habrán visto esas fotos, que tenían forma antropomórfica porque tenían esta cabeza de reptil, de ofidio o serpiente. Así que es bien interesante estas estatuillas allí que acompañaban a sus muertos. ¿Por qué? Esto hay que estudiarlo muy bien. Yo sé que esto ya está dicho todo, pero no demos por sentado nada. Es interesante toda esta relación con los reptiles allí precisamente en Sumeria. Y que ya hemos visto que en muchas culturas se repite la presencia de estos reptiles, se habla de gente reptil, ya hemos hablado aquí en los sumerios, que ellos hablaban de las serpientes como los conocedores científicos, y se dice que la serpiente simboliza como la sabiduría y el conocimiento, pero ellos están haciendo figuras humanas con cabeza de serpiente. ¿Será una cosa simbólica o están refigurando algo que ellos veían? A mí me llama la atención un hecho que el otro día estuve mirando, cuáles son las etapas de gestación humana. Y si ustedes se fijan bien, y creo que esto se repite en todas las especies, me parece, no sé si estoy equivocada, pero hay unas etapas de la gestación humana donde nosotros prácticamente somos reptiles. Y pues no sé si esto quiera decir, esto seguramente quiere decir algo, esto no es gratuito. Tenemos en nuestro ADN algo de reptiles, nosotros también.
porque recordemos que nosotros compartimos la biología con todos los animales y todos los seres vivos. Así que pues muy particular, ¿verdad? De pronto hacer una búsqueda al respecto, porque ya lo hemos visto, esto de las serpientes. David Icke piensa que los Anunnaki eran reptiloides o reptilianos, como le dicen otros. Esto todavía nosotros, o sea, yo no he querido ahondar mucho en eso todavía. Primero estudiar la historia. Yo quiero tener una base histórica científica lo mayor posible, filológica, histórica, porque después vamos a ir comparando cosas y de pronto eso nos lleva a algo, a un encuentro increíble. Pero primero empecemos por la historia, con los historiadores oficiales, con los filólogos, para después poder empezar a ir más allá, porque ellos no lo hacen, o sea, los sumerólogos no lo van a hacer. Ellos se detienen allí. Entonces están estas estatuillas antroposomorfas que representaban individuos de cuerpo humano, pero con la cabeza reptil. Entonces, como les decía, para Peinado es muy extraño que unos pescadores y cazadores que hacían casitas de arcilla construyeran estos edificios ya elevados del suelo. Eso es bien importante. Y además de estos supuestos templos, eh, era que partía todo. De allí salía el conocimiento, allí se desarrolló, por ejemplo, el conocimiento de la metalurgia. Fue ahí en los famosos templos donde se desarrolló prácticamente la civilización. De allí salió la matemática, la geometría, la astronomía, eh, todo conocimiento, la medicina, todos los conocimientos de ellos y los adelantos en la agricultura, en las herramientas, salía de allí. Es como si fuera una fábrica de conocimiento, un laboratorio, esos famosos templos, templos entre comillas. Y miren qué curioso, porque hubo otra población, o digamos otra parte de la población sumeria que se quedó atrasadita. Ellos siguieron haciendo sus cerámicas, sus palitos, sus casitas de palo, mientras estos fue así que crecieron, pero en un abrir y cerrar de ojos salieron con unas cosas y fueron avanzando y fueron a incidir, o sea, ellos influenciaron otros pueblos, estos, pero ¿de dónde salía todo? De los templos. Les recomiendo también que vayan a ver un video de este canal que se titula Los Amos del Fuego. No sé si ustedes lo vieron ya, que habla sobre los cainitas y esa tradición de el trabajo del herrero. Es interesante porque siempre la mitología nos está hablando muchas cosas que hay que escuchar, porque la mitología tiene mucha historia y pues algunos estudiosos la toman, la miran y se hacen los locos y no dicen de dónde tomaron los datos, pero muchas cosas de la mitología se han ya confirmado. Así que no podemos negar que como mínimo hay una base de una gran verdad en la mitología, como mínimo. Pero si la tomamos más en serio, vamos a encontrar muchas respuestas. Y miren, aquí están los herreros, los trabajadores del hierro. Ahí se empezaron es increíble, pero Peinado dice, es que ellos, yo no entiendo cómo ya empezaron a legar, a hacer esas legas, ¿cómo se dice? Esas fusiones, amalgamando metales y todo eso, ¿cómo lo descubrieron? Pasaron de la piedra así a extraer los minerales y empezar ¿cómo se les ocurrió hacer todo eso? Eso es una cosa que realmente los mismos estudiosos se preguntarán, pero ellos, como les digo, ellos se detienen ante esos interrogantes y dicen, "Mm, mm". Por eso ahí deben entrar otros, los minerólogos, los geólogos. Es eso, deben tomar todos estos escritos los científicos. No solamente el sumerólogo, lo que es una persona que estudia la lengua, todo el desarrollo de la lengua, la antropología, todo el desarrollo de esa cultura, pero
cuando ellos encuentran ciertas cosas, se quedan con el interrogante y siguen adelante. Eso tiene que verlo un científico. Y en esos lugares estaban los gobernantes también. Allí eran elegidos los gobernantes. ¿Quiénes los elegían? Los sacerdotes. Ahora, vamos a ver algo interesante. Los sacerdotes, no existe un vocablo en sumerio que denote o que defina sacerdote. No existe. Es como lo que descubrió Biglino, descubrió entre comillas, porque él fue el que lo ha publicado a grandes voces últimamente, Biglino, que en la Biblia no hay un término que diga que se pueda traducir como Dios. Es igual, aquí tampoco en sumerio hay un término que se pueda traducir fielmente como sacerdote. No existe. Y Lara Peinado hace esa aclaración, honestamente. Pero entonces, los lugal, lu significa hombre, gal, grande. Entonces no hay nada de sacerdotes, son hombres grandes. Y estos hombres grandes los han, digamos, les encuentran definición como reyes. Se llamaban los lugal, hombres grandes. Miren qué curioso, porque grandes, ¿en qué sentido? Podía ser también en grande de tamaño, quién sabe, ¿no? Los lugar, hombres grandes, y esos eran los reyes. Y miren que precisamente los más alticos, que quién sabe si nos dicen todo, porque también eso es otra cosa, si la arqueología nos está diciendo realmente los más altos tenían 1,70. Recordemos que Gilgamesh era grande, era un gigante, era muy grande Gilgamesh. Bien, no me quiero adelantar. Entonces, los Lugal eran hombres grandes o reyes que antes eran sacerdotes, o sea, todo nace de una clase sacerdotal. Es como la identificamos, pero eso es porque nosotros tenemos que clasificarlo según nuestra configuración, nuestro sistema, sacerdotes. Todavía no sabemos qué eran estos, qué eran, qué significaba ser quién habitaba esas habitaciones de la nobleza, pero sabemos que comandaban seguramente, que eran importantísimos porque invertir económicamente tiempo, fuerza para construir esas figuras era muy importante. O sea, quienes habitaban allí o quienes cumplían allí un servicio o hacían algo allí eran muy importantes y el resto era el pueblo, las gentecitas que trabajaban como eh, con sus rebaños, así, los pastores en ese tiempo y los pescadores, eso era la gente normal, pero resulta que estos hacen unos edificios increíbles. Si ustedes ven esa figuras, son espectaculares, son modernas, es una arquitectura que parece ese minimalismo de hoy contemporáneo, realmente con esas plataformas. ¿Y por qué esas plataformas? En fin, interesante hacer un análisis. Ahí, ¿quién entraría? Un arquitecto, un ingeniero a estudiar esas edificaciones y que nos pueda dar opiniones. Es muy interesante. Ojalá yo pudiera en el canal contar con expertos, pero también de mente abierta, que no sean de mente cerrada, para que nos puedan sugerir cuáles eran los usos de estas famosas figurats, por qué tenían esa forma. Otra cosa, hablando de esto de la arquitectura y todo esto, no me voy a adelantar. Ya vamos a llegar allí, ya vamos a llegar allí. Estos hombres grandes o lugal, para nosotros son las deidades, ¿no? Y eran denominados como dingir. Ese es el término para las deidades, para, digamos, el correspondiente a Dios, dioses, dingir. Ahora, pongamos atención porque yo hice una investigación acerca de este término y pude encontrar que esa raíz ding significa brillante en lengua sumeria, brillante, luminoso.
Pude ver que este término sumerio, como todos sus correspondientes en todas las lenguas del mundo, porque yo hice esa búsqueda y me emocionó tanto encontrar que en China, Egipto, la India, en todo el mundo, el término que usaban esos antiguos que no tenían contacto entre sí para denominar lo que hoy nosotros decimos Dios, Dios, porque siempre traducimos como dioses, ellos hablaban era de luz, brillante, luminoso, y en algunos casos, por ejemplo, en la cultura china era el trueno, como el relámpago, se estaban refiriendo a algo así, algo que brillaba. Entonces, ese término está mal traducido como Dios, porque no sabemos ellos qué querían decir con esto. Ellos decían luz, como algo que ilumina, brillante. Eso era que decían brillante. Tengamos eso en cuenta. Dingir es brillante. Peinado nos indica que el significado del término Anunna o Anunnake en sumerio y en acadio, digamos, en sumerio es Anunna o Anunnake y en acadio es Anunnaki o Anunnaku. Significa progenitura del príncipe, o sea, los hijos del príncipe o prole del cielo. Entonces, tengan en cuenta la etimología que es problemática, porque sucede igual que con los Elohim y otros términos. Entonces, se le da significado de progenitura del príncipe o prole del cielo. Nos explica él que ese término fue usado para designar a los dioses, que al inicio no les tenían nombres propios a los dioses, y eran tantos, era una multitud y estaban en todo, o sea, ellos convivían constantemente con estos dingir, con estos seres brillantes. Hacían todo. Hay unas anécdotas escritas que se han encontrado donde narran que cuando murió Gilgamesh llegaron estos dingir y lloraron y, o sea, para ellos era normalísimo y en ningún momento se ha cuestionado que ellos fueran distintos, que fueran dingir, que fueran dioses y que estuvieran con ellos. Los únicos que cuestionamos todo esto somos nosotros ahora porque somos más inteligentes y no las sabemos todas. Pero en todos los siglos, en todos los milenios, que esos escritos, mientras se traducían y todas esas narraciones que hubo orales y todo, nadie dijo, ay, pero ¿cómo se te ocurre? Pero tú de qué me estás hablando. Nosotros somos los que ponemos en cuestión lo que escribían ellos. Miren qué falta de respeto, pero bueno, es así, somos así. Y estas multitudes de Dingir protegían a los humanos. Ellos estaban todos bajo el control de An, el padre de los Anunnaki, el dios del cielo, An. Por eso Anunnaki se dice que son también los hijos del cielo, los que llegan del cielo, los que bajaron del cielo. Tiene todos esos significados. La primera prueba de la monarquía divina a nivel arqueológico fue un vaso que encontraron en las ruinas. Y esto es bellísimo. Ustedes quizás ya se han topado muchas veces con ese símbolo que es como una estrella. Ay, eso es una belleza. Esa estrella es un dingir. Está simbolizando un dingir. Ese es un ideograma. Es un símbolo muy importante y representativo de los dingir en Sumer. Y miren, ¿qué es una estrella? Brillo, luz, súper conectado con los teos también. ¿Ven? Con los Veda, en fin. Entonces, tenga mucho en cuenta esto del significado literal de dingir, que es luminoso, brillante, y está totalmente ligado a los términos que denominan a los dioses de la antigüedad, China, como les decía, y egipcia e india. De hecho, en Mesopotamia, tal como señala Peinado, los dioses se identificaban por un principio activo llamado Melamu.
Entonces, yo les había hecho un post recientemente. Ese término melammo era un estallido, una luz fuertísima, atención, una emancipación de luz y esplendor que demostraba su naturaleza y poder. Miren, a mí se me pone la piel de gallina cuando les leo esto. Yo no sé ustedes qué sientan, pero un estallido de luz fuertísima. No está diciendo era un aura espiritual, estallido de luz fuertísima, una emanación de luz y esplendor que demostraba la naturaleza de estos dingir. Yo no quiero llamarlos llamas dioses porque es que eso nos condiciona mucho y respetemos la lengua sumeria, acádica. Por esto, seguramente es que vemos, ahora ya entendemos estas representaciones de auras luminosas, las aureolas. Miren que es muy importante esto de la luz y yo lo veo en muchas cosas, no solo en las narraciones, también lo hemos visto la importancia de la luz en estos monumentos que hay en Cerdeña, por ejemplo, donde en un cierto momento se refleja esa luz en ese, eso era como un reloj cosmológico, yo les hice un video. Ya veremos un estudio acerca de eso, de la luz, porque de verdad que hay que ponerle mucha atención a esto. Es muy importante y lo hemos visto en muchas narraciones, en mitologías y en la misma Biblia y en la misma historia de Lucifer y todas estas cosas. Todo eso está relacionadísimo. Pero vean qué bello esto. Estos seres, estos Dingir, algo tenían porque irradiaban una luz impresionante. Y miren lo que dice aquí. Hay un término que está relacionado con este melammu, que es ni, y denota miedo, temor, reverencia, respeto. ¿No le recuerda a alguien? Y recordemos que cuando aparecían los malak que producían, la gente se asustaba. Todos los que veían los malaks se morían de miedo. De hecho, siempre tenían que decir tranquilo, tranquilo, que hoy no te toca morir. Ah, bueno, menos mal. O sea, era siempre tranquila. Soy un malak, vengo de parte de Yahvé. Esta misma característica inspiraban miedo, temor. No es que la gente cuando veía eso decía, wow, qué lindo. No, no, era de temer. Y obviamente miedo, pero también al mismo tiempo respeto. Y recordé, y también los objetos podían tener esa característica. Y eso me viene en mente, por ejemplo, aquí dice que objetos, templos, emblemas y los héroes podían tener ese melammo, ese brillo, ese esplendor exagerado. Y me viene en mente ahora el cabot, las nubes de Yahvé, el arca del pacto, todos esos objetos que tenía Yahvé, sus dispositivos que irradiaban, recordemos esa luz que irradiaba el rostro de Moisés cuando bajó del monte después de hablar con él, después de ver el cabod. Todo esto se relaciona, no son narraciones aisladas, se relacionan. Otra cosa, los reyes mesopotámicos eran ungidos, consagrados, escogidos, separados. Todo esto son como sinónimos. Ungidos son consagrados, que son separados, como reservados para algo. Todo eso es lo que nosotros hoy llamamos sagrado, sacro, lo sacro, el sacramental. Ya vimos también ese término mashach, ungido, Cristo. Miren toda esta relación y tengamos en cuenta que igual de los sumerios después se va desarrollando otras culturas y hasta llegar a los hebreos que ya reciben ellos también mucho de esta cultura, de esta civilización que después se fusiona, desaparece.
es asimilada. Ese miedo, ese respeto, ese temor, era lo que inspiraban los dioses, estos Dingir, los llamados dioses. Yo quisiera resaltar aquí la descripción bastante clara que hace Peinado acerca de esas edificaciones especiales habitadas por los señores Dingir. El sumerólogo hace énfasis en que para los sumerios el hombre ha sido creado exclusivamente para el servicio de los dioses. No está diciendo nada distinto a lo que nos ha contado Sitchin. Él lo está diciendo, él se dio cuenta, él dice y hace énfasis en esto. Para los sumerios, obviamente, para los sumerios, el hombre fue hecho para trabajar para los dioses. Entonces ahí no hay ninguna diferencia con lo que decía Zecharia Sitchin. El clero, miren bien cómo lo llama, el clero estaba altamente calificado y era competente en el cuidado de las habitaciones de los señores y en su servicio a ellos. Ya vamos viendo sacerdote, clero, Dios, capilla, templo. Entonces, estamos dándole una denominación totalmente ajena a esa cultura, a esa civilización, cuando decimos clero, pero yo entiendo que los estudiosos tienen que darle un nombre a esto. Lástima que no hagan claridad. Ellos no se van a poner a dar esas explicaciones que yo les estoy dando a ustedes, porque yo quiero que ustedes sean críticos y no pasen entero. Obviamente lo que yo les digo tampoco. Vayan y averigüen, amplíen. Yo de todas maneras les doy fuentes aquí y ustedes pueden encontrar las de ustedes, pero sí quiero que se mantengan muy alertas con estos términos. Entonces, fíjense bien que ese personal que él llama el clero, estos asistentes, yo los llamaría los asistentes de los dingir, tenían que ser altamente calificados, no podía ser cualquiera, no podía ser, recuerden a Yahvé, que era bien exigente también. A él no le podía servir cualquiera o a uno que le faltara un bracito, un ojito, una manito. No, él quería gente perfecta, quería gente limpia. Y miren que aquí no es muy distinto. Eran exigentísimos. Tenía que ser altamente calificado, competente en el cuidado de las habitaciones de los señores y en su servicio a estos. Miren, el primer ladrillo, el ladrillo fundacional de la estructura, de estas estructuras especiales, debía ser modelado en un lugar desinfectado, totalmente aséptico, limpio, con arcilla o barro seleccionado hacia este ladrillito fundacional. Era una cosa muy especial, ese es el sacro, eso es lo sacro. No, hasta ahora no veo un rastro de espíritus. Estoy viendo todo muy concreto. Las edificaciones, los señores, los dingir, los asistentes de los dingir y el modo en el cual ellos construían de una manera muy sacramental, ¿no? Con mucho respeto, solemnidad. Es más bien una solemnidad. Se elegía un espacio sagrado, o sea, separado, reservado, un espacio sagrado, y se comenzaba la construcción. Se realizaba un muro para separar y proteger la casa de ese dingir, oh Dios, ese dingir. El llamado templo se construía en una alta terraza o terraplén orientado según los puntos cardinales para los sumerios y con su interior distribuido en naves y capillas. Volvemos a las capillas porque pues no tenemos cómo llamarlas. Yo las llamaría habitaciones especiales o las habitaciones reservadas a los señores, adoptando el sistema de, ojo con eso que me pareció súper interesante. Esas habitaciones especiales, para hacerlas, adoptaban el sistema de eje acodado. El eje acodado, esos son términos técnicos de arquitectura.
el cual era una disposición que impedía ver directamente desde la entrada, la cámara o la divinidad, el dingir. Entonces, mentalícense ustedes en esa época, estamos hablando de hace más o menos 6000 años, en un pueblito ahí, estos pescadores, cazadores, se les ocurre hacer estas bellezas de edificios para alguien particular que los va a gobernar y mediante los asistentes de estos dingir, ellos de alguna manera le enseñarán cómo construir esto a modo de ese, ¿cómo se llama? Codo, eje acodado. Entonces, ¿por qué lo hacían así? Porque la persona que estaba entrando no debía ver la divinidad, no lo debía encontrar de pronto si se estaba, no sé, vistiendo o estaba haciendo, no debía verlo. Eso es un efecto óptico interesante y pues, ¿cómo se les ocurrió hacer todo eso y por qué? ¿Por qué no se debían encontrar estas divinidades, estos dingir? Recuerden en el caso de los israelitas también, cuando hacían el santo, allí no entraban cualquiera. Ahí tenía que entrar gente especializada también, que supieran manejar ciertas cosas, vestidos de un cierto modo que aislaban la radiación que emitía el arca del pacto, que era un arma. Era un dispositivo, era un arma y también tenía un dispositivo de comunicación y emitía estos rayos fuertísimos y ellos se vestían con esas telas que ya les he dicho en otro video que servían como una especie de jaula de Fahrenheit, creaban un aislamiento y las campanitas para que Yahvé supiera cuando estaban entrando. Miren, los sumerios también cuidaban mucho a su dinguir o cuidaban al que, o de pronto cuidaban era al asistente para que no le pasara nada si entraba y sorprendía al dinguir, a ese que emitía esos rayos, quién sabe por qué, y quién sabe si era natural en ellos o era porque se vestían de un cierto modo, tenían alguna cosa. Hay que hacerse preguntas o tenemos que imaginarnos que todo esto era fruto de la imaginación de unas personas que no tenían nada más que hacer que escribir barbaridades. O sea, yo me resisto, pues puedo estar equivocada, amigos, yo no les quiero imponer mis ideas, pero es que yo leo esto y digo, ¿cuánta gente podía disponer de esa arcilla y sabía escribir? ¿Y cuánta gente podía estudiar y tener el conocimiento de escribir y se ponían a escribir sandeces de cosas que no eran reales? Quieren que les diga una cosa, en esas habitaciones llamadas capillas o templos, no había estatuas de dioses. ¿Eso qué significa? Que los dioses no eran estatuas, que ellos tenían contacto directo con los dingir, porque los dingir eran vivos y estaban allí. Y allí en esos lugares altos se encontraban con su gente. Puede ser que no vivieran ahí, porque yo creo que esa habitación no era habitacional. Yo creo que ahí llegaban los dingir, llegaban al lugar alto y como eso tiene mucho espacio, porque esos son lugares abiertos donde ellos construían esos valles, siempre escogían ese tipo de lugar y se encontraban allí y luego se iban. Es muy probable que era así, seguramente. Y mientras ellos se iban, los llamados sacerdotes o asistentes limpiaban, hacían sus cosas, sus saumerios que tanto les gustaba a sus dingir. Yo pienso que era más o menos así. Es algo que y digamos, es una hipótesis mía personal. Entonces, al entrar un individuo en esos aposentos, se encontraba con una antecámara llamada papaj o sala cámara sagrada. Luego, la residencia o kitush, para llegar finalmente al Esha, un recinto prohibido a los profanos.
tal como Yahvé no permitía que entraran al santo directamente cualquiera. El Esha era la cámara más sagrada, o sea, la más reservada. Porque es que si uno le dice sagrado a un teólogo, dice, sí, oh, sagrado, es como algo santo. No, 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 no es de santidad, es reservada, separada para el dingir o para el Señor. Del Sigurat. El Sancta Sanctorum en los templos egipcios corresponde a este Esha. Entonces ya vamos viendo paralelismos también acá. Los templos no solo tenían funciones religiosas, ya les dije que para ellos todo era religioso, sino que también eran centros de poder económico y político. También yo diría que era eso lo más importante. Es que según ellos, esa gente era súper religiosa, no pensaban más. Y para mí no. Para mí esa gente era muy pila. Ellos sabían muy bien qué estaban haciendo. Personas que son capaces de construir lo que construían, de hacer los calendarios que hicieron en esa época que no había nada. Ustedes traten de partir de ceros, hagan ustedes un calendario en su casa, vayan a ver cuál es la estrella cuál y todas esas cosas. Estas personas realizaron unos sistemas matemáticos, unos sistemas de cálculo, unos sistemas eh, de pesaje, de catalogación, es increíble todo lo que hicieron, eran muy organizados y todo a partir del templo. ¿Por qué en el templo? Bueno, yo les voy a dar mi hipótesis, que los estudiosos eruditos no les van a dar, pues porque ahí estaban los dingir y los dingir eran los que daban instrucciones, enseñaban y preparaban y capacitaban a sus asistentes o mediadores llamados sacerdotes que después eran los que trataban con el pueblo. Los sacerdotes que los administraban eran figuras de gran influencia, claro, eran los que tenían contacto directo con los dingir. Y los templos actuaban como bancos, centros administrativos y redistribuidores de riqueza. Ahora, amigos, eran templos. Ahí está él mismo diciendo, actuaban como bancos. ¿No sucedía lo mismo en Jerusalén? Ahí no se movían las mercancías, los impuestos, era eso, y ya estamos hablando pues de hace no tanto tiempo. Estos son más atrás, los fundadores, un lugar donde se creía que la deidad residía, se creía, dice él, que la deidad residía o visitaba, miren que eso es lo que yo pienso, durante los rituales, rituales. Los rituales podía ser que el dingir llegaba, les daba indicaciones, les enseñaba y cuando se iba, estos asistentes o sacerdotes después iban y le enseñaban a otros y así fue como se fue creando. Luego que sucede, obviamente, como en toda organización, pues ya ese espacio reservado exclusivamente para los sacerdotes de alto rango y para las ceremonias más importantes, ya se va creando una jerarquía allí, necesaria para mantener el control. Este lugar se consideraba el punto de conexión más directo entre la tierra y los cielos, claro, porque de allá venían. Bueno, como les decía, Peinado nos indica que no se han encontrado estatuas de dioses en las casas o templos de las cuales les estoy hablando, pero sí de los orantes, estos famosos orantes con los ojos grandes, que son también un misterio, porque pues se hipotiza que ellos representaban a los que oraban, por eso los llaman orantes, y que los dejaban allí en representación de ellos para que oraran o algo así. Todo esto es a los ojos de el hombre de hoy. Si un sumerio estuviera aquí, quién sabe qué nos contaría al respecto y nos diría, en conclusión, pues Federico Lara Peinado para mí es un gran sumerólogo. Esto lo digo yo sinceramente. Y él trata con mucho respeto la historia de esta enigmática civilización. Sin embargo, siendo un académico oficial, obviamente no hará hipótesis distintas a las oficiales. Para entender
los asuntos de los dioses, por ejemplo, sus años de larga vida, el esfuerzo e inversión de los sumerios en sus construcciones y la estructura de poder de los llamados sacerdotes. Él hace una interesante anotación. Samuel Noah Kramer señaló en su día todo lo que el Próximo Oriente y la Biblia deben a los sumerios. Esto ya lo sabemos muy bien. Por ejemplo, él subrayó el hecho de que Abraham y sus ancestros pudieron haber tenido conocimiento de la literatura sumeria y hayan podido copiar algo de ellas en Ur. Peinado opina que esto es algo viable, que hayan podido hacerlo durante su presencia en Hebrón de Gerar. Esto de la duración de los reyes es interesante porque ahí se nota la dificultad que tienen los estudiosos y los eruditos cuando se encuentran con las listas de los reyes. ¿Por qué es tan problemático esto? Porque ellos trataron, y lo vi en Lara Peinado, de determinar una, digamos, una línea temporal mitológica y de un cierto rey hasta otro cierto rey, todas unas dinastías históricas. Esto no es posible porque, aunque lo intentaron, después se topaban con otro rey que duraba miles de años, miles de años o cientos de años de gobierno. Y como no les cuadra esto con nuestra realidad de hoy, que vivimos máximo 100 años, 90 y el promedio serán 70, no sé, depende de dónde somos, pues esto no les cuadra, entonces ellos dicen, no, de todas maneras, por ejemplo, en algunos casos que un rey mitológico interactúa con un rey histórico y hacen batallas y se hacen amigos y hacen esto y lo otro, es muy difícil. Entonces ellos siempre dicen, no, es que hay parte de mitología, esto lo que no cuadra es mitológico y lo mismo que hicieron con la Biblia. Aquí no estamos hablando de teólogos, pero miren, la ciencia oficial es dogmática. Y es como una religión, no se pueden apartar de ciertos estatutos porque entonces ellos saben que van a ser rechazados, van a ser tildados de locos, de mediocres. Miren lo que hicieron con Sitchin por hablar libremente acerca de lo que él encontró. O miren las críticas que le lanzan a Mauro Biglino. Y así no son los únicos, hay muchos otros y yo quiero un día dedicarle un video a todos esos hombres que han aportado ciencia, pensamiento, conocimientos, descubrimientos, tantas cosas valiosas y que han sido vituperados por ignorantes, que no tienes cartón, es que tú no fuiste a la universidad, es que él no es esto, es que él no es lo otro. Y lo peor de todo es que hay gente totalmente, realmente yo casi analfabeta que se permite de ofender a estas personas, tal como les mostré aquí en ese video que traduje de Máximo Barbeta con Mauro Biglino cuando hablaron sobre este mural de Luxor, donde se ven unas escenas que Mauro Biglino nos hizo una lectura bastante alternativa comparada con la oficial, pero muy viable, muy real y pues que si la estudia un genetista, seguramente va a encontrar mucha lógica, pero si la ve un egiptólogo, pone el grito en el cielo. Eso es lo que pasa, que es como un templo y la verdad está sobre el pedestal y nadie la puede quitar de allí. Bueno, por ejemplo, les voy a dar algunos datos que escribí por aquí. En cuanto a lo de la lista de los reyes, por ejemplo, esta lista tiene una indudable tradición histórica mezclada con elementos legendarios. Estas son palabras de Lara Peinado. Y narra los inicios de la realeza de este modo. La realeza descendió del cielo. Miren qué lindo. En Eridu estuvo la realeza. Esta afirmación recogida en diferentes mitos
para él son mitos, remarca el origen divino del poder monárquico y que era una idea aceptada sin la más mínima objeción durante toda la historia antigua mesopotámica. Esto él lo hace notar que a ninguno le pareció raro esto de que ellos vinieran de arriba y que fueran de otra naturaleza, no se les hacía raro. Para el erudito, los tiempos históricos de Sumeria empiezan a partir del después del diluvio. El diluvio es un mito, o sea, para él es un mito, pero yo diría que ya hay más pruebas de que tal vez ni siquiera fue un solo diluvio, más varios, porque ya se ha ido viendo que en algunos periodos geológicos se puede ver claramente que ha habido grandes cataclismos durante la historia. Entonces, pues lo del, lo del diluvio prácticamente es un hecho probado. Sin embargo, durante el periodo histórico dinástico arcaico, primero, la dinastía primera de Kish, los periodos de duración de los reinados de algunos monarcas siguen teniendo carácter mitológico. ¿Ven lo que les decía? Porque pues miren esto, como es el caso de 23 reyes, solo 23, que reinaron por 24.510 años. Además, el dato es muy escrupuloso. Pongan atención. Dice 24.510 años, 3 meses y 3 días y medio. Como para que no quede duda de que es real. Se, se, se curaron de dar los meses, los días y el medio, además. La única excepción fueron los dos últimos reyes, los demás eran todos mitológicos. El decimotercero fue Etana. Etana, pastor héroe, transportado al cielo por un águila. Reinó por 1560 años. Este Etana es bien interesante porque dicen que se subió un águila y se fue. Es, bueno, es muy gráfico. A mí me viene en mente un aparato con forma de águila o simplemente un aparato y si tiene alas, si es aerodinámico, es un águila. En fin, se puede volar como Etana con estos datos, estas fechas, pero también en los egipcios y desafortunadamente no se le da ninguna credibilidad a estas narraciones, porque recordemos también, además, que en la Biblia, a los inicios, los hombres vivían mucho tiempo. Es que se repite, pero de todas maneras, dejémoslo allí, sigamos con nuestras investigaciones y estos estudiosos, eruditos, estos grandes sumerólogos aportan muchísimo. Entonces, queridos amigos, esto fue un resumen sobre los estudios del Lara Peinado. Espero que les haya agradado, que hayan encontrado interesante el material. Hay mucho que ahondar aquí porque lo vimos así a vuelo de pájaro como siempre, porque el tiempo no nos da para más y no los quiero aburrir con videos requete largos, por eso decidí segmentarlo y más bien dedicarle a cada sumerólogo, estudioso, erudito o investigador independiente que trate el asunto sumérico, pero cada uno con su video individual. Espero que la idea les guste y voy a crear una lista de reproducciones especial para esta serie, para que la encuentren fácil, para que no se confundan. Y al final de cada uno de estos videos voy a poner como pantalla final la lista de reproducción para que la puedan encontrar. Déjenme en los comentarios sus opiniones, qué piensan, qué opinan de todo esto que les comenté aquí y también sus críticas constructivas porque a mí siempre me ayudan a mejorar. Estoy teniendo en cuenta en algunos comentarios, estoy escribiendo sugerencias, no crean que no las he tenido en cuenta para hacer más videos y como ya les he dicho, a mi ritmo porque es lo que puedo hacer. Y bien, amigos, muchísimas gracias por todo su apoyo, por haberse quedado hasta aquí, por haber dado de su tiempo.
y espero que esto sea una retroalimentación que nos ayude a todos a crecer en conocimiento y en entender un poco más la realidad de hoy, viendo hacia atrás la historia para entender y para poder de pronto visualizar un posible futuro. ¿Por qué no?